Buenas, gente, ¿qué tal? Estamos aquí para un vídeo para YouTube del Kingdom Come Deliverance. Es un juego que no llegué a pasarme, pero jugué bastante. Y cuando lo iba a continuar el otro día me di cuenta que guardado era en local y no recuerdo ni en qué ordenador lo jugué. Pero lo perdí todo, así que empecé el otro día el tutorial y el diálogo del principio de la madre y dije, va, esto lo tengo que grabar. Lo tengo que grabar, así que vamos a hacer gameplays de este gran juego. Así que nada, o sea, como digo, jugué bastante la otra vez, tenía casi de todo. Y ahora no escucho nada. ¿Por qué? Ahora. Y me apetece volverla a jugar. Y digo, ya que estoy, lo grabo todo. Y lo subo para YouTube. Vale, nada, le he dado a continuar realmente. Lo que hice fue hablar con la madre, que eliges como las stats con las que quieres empezar. Y escogí fuerza y no sé, y lo de hablar, creo. At Y least nada, you're up. vamos a hablar That's a con el padre. start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? Claro que sí, pi. I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer. Vamos, And que then tenemos use que the hacer de money to buy matón the del padre, charcoal. ¿sabes? Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasser. Los You want me to gavilanes. go and pick it up? Alright. Que no, Money, gavilanes, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Vale, pues el padre nos dice que vayamos a pegar a un borracho. A ver, no pegarlo, pero... Comprar un saco de carbón en el mercado, cobrar la deuda de Kunesh, recoger los gavilanes, comprar cerveza en la taberna. Lo primero que tendríamos que hacer es ir a buscar el dinero del señor este. No me acuerdo si es este. ¿Tú quién eres? Sí, este es Kunesh. God A be ver, with you, Kunesh, Kunesh. What do you want? dame la pasta. Borracho. Padre me envía por el dinero. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. ¿Cómo que no tienes ropa? Desvístete. A ver, al menos pagad por las herramientas o pagad lo que debéis o... ¿Lo amenazo? Lo amenazo, ven por culo. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those Eso nails lo ha into dicho, your es hairy verdad. arse. No estamos I'd like mintiendo. to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. Vale, también puedes usar sencillamente el diálogo, pero se ve influenciado por la reputación que tengas en el momento de hablar con la persona. En la Edad Media, a ver, vamos a leer desde el principio. A veces necesitas poder de persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hablas con la gente, normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. En la Edad Media, la posición social era crucial, de forma que atuendo y tu aseo, vale, sí, me acuerdo, sí. Atuendo y aseo, además de reputación que ya tienes, pues te pueden ayudar en el momento de pedir ciertas cosas. Si tienes un aspecto peligroso, la gente temerá enfrentarse a ti. Y es más probable que te asignen misiones arriesgadas. Todo ello depende de tu fuerza y del efecto disuasorio de tus armas y equipo. Luego el típico de te doy 5 monedas y págame, pero en este caso no creo, no tiene lógica. En casos especiales puedes probar cualquier otra habilidad como la equitación. Ah, igual en plan, oye, te reto a una carrera, ¿no? Las deudas han de saldarse o paga borracho. Podéis contar con una visita de padre, las deudas deben saldarse. A ver, teniendo en cuenta que tenemos 7, o sea, 3 de fuerza,
Y uno de la luna esta. Yo iría por los 3 de fuerza, aunque no sabemos lo que tiene Kunesh. Pero se I must have intenta. misheard you. It sounded like you just told me to clear off. No creo que But sea you esto. wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? You son of a whore. How dare you speak to me like No me that? acuerdo. Didn't Vale. your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Goodbye. ¿Cómo? ¿Cómo que goodbye? Chaval. Fijar oponente con el tap. F patada. Vale, y clic izquierdo desbloquear. Bloquear con la Q. Vale, estoy... Take that! Way off. Bollocks! Hostia. Creo que este señor me daba una paliza, si no recuerdo mal. Ojo, vale, sí. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Hijo puta, me ha reventado, ¿eh? Sí, pues te robo. Hala. A tomar por culo. ¿Que no me das las cosas? Pues si no tienes casa, chaval, ¿qué ha pasado? ¿Su casa es una pocilga? Creo que la otra vez intenté hacer lo mismo y me reventó de la misma forma. O sea, así de cabezón. Levantarse, por favor. Bueno, aquí, relajado, relajado. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Aquí, al menos recupero vida. Creo. No recuperaba vida con el caldero. Creo que si no recuerdo mal, dentro de la casa, este vagabundo no tenía nada. Voy a ir rápido. Creo que lo tenía rollo por fuera. Le robó un caballo, tomar por culo. O lo tenía encima y le podía robar, no me acuerdo. No, hostia, lo noqueo. Have you lost your mind? Toma. Toma. Pavila, chaval. Shit. Heridas. Take that! Es que no sé, no me acuerdo cómo se veía su vida. Ojo, ahora estoy haciendo un poco mejor. Creo que los golpes por arriba se los tragan mejor. Pata de golpe. Vale. Ojo, ojo, que soy... Espera, espera. Vale. Bueno, que me reviente este hijo de puta. That's gonna cost you your life. No, no. Pendejo. Jesus Es que se defiende bastante bien. ¡Ayuda! ¿Patada? ¿Golpetazo? ¿Puedes dejar de ser Bruce Lee, cabrón? Se ha entrado, se ha entrado, se ha entrado. Patada. Vale, vale. ¿Que no puedo irme corriendo? Sí, ¿verdad? Ya está. ¡Hijo de puta! Now,
matado? Ah, no. Saquear. ¡Hemos noqueado al Parguelex! ¡Hemos noqueado al Parguelex! Ya me acuerdo. ¿Cómo se abría el inventario con esta? La I. Hemos noqueado al Parguela. Yo pensaba que lo tenía bastante chungo, ¿eh? Atributos, atributos. A ver, a ver. Sin arma. ¿Dónde estaban? Aquí habilidades. Sigilo. Efectos. Es que no me acuerdo si iba a nivel por... ¿Qué es esto? Pues sí. Creo que igualmente, si me puedo subir la fuerza. ¿Esto qué hace? No me acuerdo dónde se veían las habilidades de lo que hacía esto, la verdad. Creo que son como puntos que me puedo ir subiendo. ¿Pero puedo subirme este? No, no puedo subirme este. Increíble. ¿Dónde pone? Ah, aquí, información, vale. Bloquea los golpes del oponente con el escudo y consume 30%. Bueno, está bien. Not bad. ¿Qué más? Agilidad no puedo. Esto no puedo. Y esto tampoco puedo. Oye, pues hemos ganado a la segunda, ¿eh? Not bad. Pensaba que me reventaba, en verdad. El compinche es el caballo, el diario tal. No me acuerdo dónde. Aquí, nivel principal 2. No me acuerdo muy bien de esto. Pero bueno. De momento. Este hijo de... Lo mato, yo lo mato. No me deja matarlo. Ya he saqueado todo. Creo que... Ah, si el personaje va a robar algo es mejor asegurarse que no lo ve. Yo no voy a robar mi primo. Aquí solo hay lleno, ¿no? ¿Cómo me recuperaba que estoy en la shed? ¿Durmiendo? ¿Puedo dormir en su puta casa? Soltar en el caldero, lo enveneno. Hombre, también hubiese sido una opción igual dormirlo con algún tipo de medicina o algo, ¿no? No me acuerdo, tío. O sea, no me acuerdo si eso era posible. Yo creo que sí. Con lo detallado que es este juego, me parece que sí. No sé si esta es su casa. No. El guardia... El guardia en plan. ¿Está vivo? Compañero, ¿está vivo? Dios, me pone muy nervioso esto. Espera, a ver, vamos a abrir el mapa. Intentar salir con el hacha y el martillo. Vale, en esta zona. Saco de carbón, compro saco de carbón. El mercado. ¿Y la B? Ir a la lección de esgrima, comprar cerveza. Ve con la madre, ella te remendará. Voy a la C. Voy a la C a intentar... Has descubierto tendero. Vale. Lugareño. ¿Ese hijo de puta vendrá por la revancha o no? Vale, te meto un par de hostias, ¿eh? Que te roba hasta el atuendo, gilipollas. Espérate. Atuendo que, por cierto, me puedo equipar, ¿no? Esto es la condición y la defensa que me hace. 1. Y la defensa que yo tengo es 1. O sea que nada. Da igual. Vale, gente. ¿Dónde coño estaba esto? Igual. Pues que esta casa está derruida. Espera, ¿no he visto enforzar cerradura yo antes? Por aquí a lo mejor. Esto. Ahora tengo la llave, claro. Los clavos y esto. Hala. ¡Ah! Modo tieso. Perdón, 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 perdón. ¿Qué tenía que hacer? Intentar hacer con el hacha, el martillo y los clavos de otra manera. Tengo los clavos y el martillo. ¿Y el hacha? ¿Y el hacha dónde estará? El hacha tiene que estar fuera, ¿no? Aquí donde la leña igual. ¿Puedo hablar contigo? One beating wasn't enough for you. But you still owe my father. You'll get nothing from me.
tell that to your old man. Me I'm meto en otra telling you, pelea, ¿eh? lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. ¿Pero dónde está el martillo? O sea, el martillo y el hacha. A ver. A ver, ¿dónde estaba el hacha, tío? Ah, por... Aquí hay leña. Dios, voy un momento con la madre, tú, porque me han reventado. A ver si puedo recuperarme. Voy ahí, a la F. A ver si puedo recuperar vida, que esto es un calvario, tío. Creo que podía descansar y recuperar vida. Pero mi madre diría, ¡ah! ¿Qué te han hecho? Si no, ¿qué pasa, vieja? Ma? Ma! No para de It sangrar. hurts. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Hombre, no es la cara, chavala. Bueno, el otro ha quedado There you peor. are, good as new. A la segunda. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. ¡Estoy como nuevo! ¡Cero! Vámonos. Gracias, señora. Señora. Ya sé dar puños. Ahora al menos puedo ver mejor, macho. Que antes estaba... hiper... borracho. A ver. El hacha. ¿Dónde tendrá el hacha este señor? ¿La habrá escondido? Es que esto no se puede abrir. Me he bugueado. Increíble. A ver, chin. Voy a recuperar energía, que si salto demasiado se pierde. Creo que tengo... No me lo creo. Uf, menos mal. El hacha no la tenía encima, ¿no? A ver, yo creo que si seguimos a este señor, nos enseñará dónde está el hacha. Dime que no se le vacía eso. Vale. No me sirve de nada. El hacha tiene que estar por aquí. ¿Dónde dejaría alguien el hacha? Aquí. Ala. Se la... Ala. Macho. Pensaba que estaría clavada, rollo, ¿sabes? En un madero o algo. ¿Qué tengo? Vale, tengo puños. Inventario. Armas. Vale. Mapa. ¿Qué tengo que hacer ahora? Comprar un saco de carbón. Comprar saco de carbón. Comprar una cerveza. Voy primero a la lección de esgrima y a por el saco de carbón, ¿no? Bueno, el carbonero está aquí. Bueno, sí, te lo compro ya. Hablemos de negocios. Quiero carbón. ¿Cuánto? Un saco. ¿Uno? Ah, no. ¿Cómo se compraba? Sí, un saco. Vender, cesta. Cerrar. No, espera, no tengo suficiente. Regatear. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Sí, ya me acuerdo. Pero cuando... Forget it then. No quería hacer eso. Perdóneme, señor. Good luck then. ¿Te puedo vender el martillo? ¿Cuánto me das? 1,5. Te vendo el martillo y el hacha. Mira, a ver. Esto y esto te lo vendo. Y los clavos, va. ¿Dónde están los clavos? ¿Objetos?
¿Y los clavos? Aquí hay clavos. Todo esto te lo vendo y a cambio, usted me da carbón. 1. Cesta. ¿Te parece ok? Nadie sabe que es robado. Cerrar trata. Ah, que tengo que comprar 10. Carbón. 9 más. Sí, ¿no? O sea... Mirar cesta y voy a regatear un poquito porque no sé Let's cuánto talk me about the queda. price. Aye? Vale. Voy a bajarle... A intentar bajar a 3,7. What do you say to this? Niet. That's not enough. Vale, pero él habrá bajado un poco el precio. Voy a decir 4,4. A reasonable Vale, vale, ojo, 4. Perfecto, ya tengo saco. Ahora, No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Hail to the hero. vale, vamos a Have hacer you un de estos recovered from esgrima, ¿no? yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Let's go, ¿por qué no? Hombre, estoy curado de la paliza, así que... Alright, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Vale, te sigo, porque no sé dónde es eso. Gato. Me está mordiendo el cable, el gato. Encima de los cascos, ¿sabes? Igual... Dejáis de oírme. Maestro, maestro, ¿dónde tengo que ir, maestro? A ver qué me queda en el inventario, por cierto. Jugadores. Si no me acuerdo de esto, ¿por qué? Lo de la fuerza está bien. Lo de la fuerza porque te permitía llevar mucho más peso, tío. Es lo que me acabé chetando. Ese diálogo, creo. Oveja. ¿Aquí o más? Ve. Ah, vale, aquí dentro era, ¿no? Un poco mal, pero vale. ¡Sí! ¡Parkour! Ah, que tengo que hablar con él, en plan, vamos a pegarlo. ¡Vámonos! Can we get started? Una pegadita. Claro que sí, We venga. can. We can. Y aquí Good. te enseño lo Since básico, creo. today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Vale. A ver si es verdad. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Vale. Good. All right. Nice. Good. Once again. Good. The Vale. point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Fine. Now you're getting it. Very good. El gato se está comiendo el cable, Good, tío. good. ¡Niet! Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Nice.
Espera, que me he quedado sin... ¡No! Joder, macho, por estar ahí con el gato. Vale. ¡Deja eso! De verdad, me va a matar este señor con una espada chusta. Gato, por favor. That's enough. Para, I don't te know tiro about para you, abajo, ¿eh? but I'm tired and thirsty. Vale, Remember, lección de sirva hecha. ¿Qué queda? no one but ¿Qué queda? Ir a por esto y la cerveza. Esto creo que son los amigos que trolas. Voy a coger los gavilanes primero. Ya está, para abajo. Para abajo. ¡Hala! Los gavilanes. Entonces, oye, el carbonero es un poco chungo, ¿eh? Porque le he podido vender objetos robados. Sospechoso, ¿eh? Yo creo que no es la primera vez que compraba objetos robados. Hola, señor. Vaya, soy todo un espadachín. Hola, buenos días. Quiero comprar. With you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Gracias, compañeros. Vale, me queda la cerveza e ir con el padre. A ver, supuestamente, porque la interrogantes ahí, que ahora veremos lo que son. Es decir, me queda ver a Bianca para recoger la cerveza. Apostador, güey. No quiero perder el dinero del carbón, gracias. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tartars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope. God be with is you, opposed Andrew. to yours. I'm with you, Matthew. So are such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. Albrecht, What? and Just Wilhelm listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding.
Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a... Es que aquí no me acuerdo si tengo lección o no. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? No tengo lección. Pensaba que sí. Ah, hostia. Hostia. No lo voy a hacer. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. Well, that's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you possibly chance like this? He escogido un camino distinto al que seguí la primera vez que jugué. Here. O sea, Save, my lovely. You're looking well today. la primera vez too, fue... handsome. No What sé. brings you here? Your beauty, of course. Qué galán, eh. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. Bueno, belleza, belleza. And apart from my beauty, Que what else parece que might esté your operada, worship ¿sabes? desire? A ver. I need ale for father. Hay gel. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. But of course. What the fuck, El meme es este juego. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Ojo, eh. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Uy, 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 que quiere el rollo. What would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me Savior properly later. Schnapps. You bet I will. Schnapps Redentor. Guarda la partida. La partida se guarda de manera automática en momentos importantes de misiones y cuando duermes en una cama propia. Pero guardar de manera manual se puede beber Schnapps Redentor. Ok, let's go. A ver, miremos el mapa. Carbonero, mercader, tendero. ¿Esto qué es? Vale, escalis. Arena de combate y volver con el padre que está en la forja. Solo me queda esto en teoría. Hola, señor. Querido padre, aquí le traigo las cosas. Papa, toma. Acerca. About time. Have you got everything I wanted? Joder, ahora lo tengo todo. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Gil Bob.
This will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. Ops. Yo I no sé. expect you know something about it. Puede ser. Maybe. Maybe. Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. In the eye. Do you understand? I understand. Que sí. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. Lo he intentado amenazarlo, que también podría haber intentado otra forma de hablar con él. Sí, pero se ha intentado y no se ha conseguido. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Pues es la empuñadura, ¿no? Good. Once more. That's it. Done. Eso es la empuñadura. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Ya está, ya está. Perfect. We'll put it all together. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. El baúl de la sala de estar. Let's go. Hostia, pues los robé todo el otro día. No sé si los tengo What's ya. the matter with you, Henry? Pero si me has dicho que te traigo los clavos.
¡Qué borde el padre, qué borde! En el baúl de la sala de estar. ¿Dónde está el baúl? Aquí está el baúl a abrir. Si aquí no hay nada, lo robé yo otro día. Padre, lo robé. Hostia, ¿los vendí? Lo único que se me ocurre es que los haya vendido sin querer. Lo he vendido sin querer, ¿verdad? Lo he vendido. Lo he vendido sin querer, ¿verdad? Padre, no están. Ay, Dios. Los he vendido sin querer. Clavos a Tere. No te preocupes, que los voy a volver a comprar. Ahora vengo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, están ahí, sí, tranquilos. Recompro los clavos vendidos. O sea, claro, los cogí de casa y lo he vendido todo al carbonero para conseguir el carbón. Entonces este cabrón tendrá mis clavos. Hablemos de negocio. Ah, no, solo tengo los 2 clavos. Pues entonces... ¿Inventario? Clavos para Teresa, los llevo encima. Me ha troleado el padre. Pues esos tengo que dar a Teresa directamente. Treza. No. Hola. Ir a dar una vuelta, ¿sabes? Yo en el bolsillo. She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? Henry, We what are will. you waiting for? Bring those nails. Maybe we'll see each other there. Pero que se los he dado, padre. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Hasta luego. Perdona, Henry. Fine lass, eh? Padre. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days Señor. are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. Falla. Malísimo, Henry. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Qué majo, ¿no? Qué majo. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, That's Sir it. Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well,
could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. Do you have to keep going on about it? Then you've no need to learn swordplay. Hombre, creo que es 1400... Principios de del siglo XV. O sea, es rollo... Todo el mundo tenía una espada, ¿sabes? Todos los aventureros al menos una daga o algo, ¿sabes? ¿Entiendes? ¡Que viene a la caballería! Bro, ya han ganado antes de empezar, ¿sabes? Con un pueblo de 50 habitantes y están enviando 1000 caballeros. Ya puedes correr, Henry. Ya puedes correr. La gente empanada. Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? No hay nada en el baúl. Bueno, no sé qué me lleve la llave. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. ¡Oh, no! Música épica. Creo que esa puerta me va a resistir mucho. Ah, vale, era una animación, no el baúl. No me acuerdo, pensaba que tenía que ir de verdad. Closing! Move it, people! Come on! Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! ¡No, Henry! El padre es pro, ¿eh? Se ha cargado a 20 en un segundo. Sin cansarse. ¡No! Bueno, ya está, ¿no? O sea, la habéis pinchado 2 veces. No creo que haga falta pincharle 50 veces más. Pero vale. Escúchame, Garbo, mírame bien, porque voy a por ti. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Cabrón, baja un poco, ¿no? Espérate. Un salto llegaba.
Estoy pensando en mi espada. Ahora cómo me defiendo, ¿no? ¡Vamos, Henry! No la tengo equipada. A ver, cosas. Cosas. Corred, Skellies. Es que no sé si ha guardado aquí. Puedo guardar partida. Aceptar. No sé si ha consumido, pero no. Tengo que coger un caballo. Ahí. Porque me está poniendo cosas de embriagadez ahora. Porque estoy un poco embriagado. No. ¡Ah! ¡Qué hijo puta! ¿Cómo desenvaino? ¿Cómo desenvaino? Por favor. ¿No tengo esto equipado? ¿Qué? Vale. ¿Pero cómo desenvaino? Bro, a ver. Un segundo. ¿Segundo, gente? Vale. Estic mortíssim, oi? Estic mortíssim. Sí. A ver, es que no sabía cómo desenvainar la espada, tío. Aquí, con el 1, ya lo sé. No sé si puedo pillar el sneak y meterle una estocada en todo el riñón. Si me están persiguiendo en teoría también. Entonces si llego rápido... Most már elég lenne ebben disznó. A picsába mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Kicsit várnod kell, apocskám, amíg elintézzük ezt a féles... ¿Te mueres, bro? A ver, me atasca un poco. Me atasca un poco. ¡No! No. Por favor. Voy a intentar guardar un poco más abajo. Porque igual repito esto 50 veces. A ver, si os soy sincero, la primera vez lo intenté también rollo 10 veces. Vi que no pude y cogí el caballo y me piré. Que a lo mejor solo puedes si eres pro, ¿sabes? Pero lo intenté bastantes veces. Es que me sabe mal, tío. Vale, partida guardada. ¿Puedo ir de sneaky? A picsába mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Még sajnálni fogod, hogy megjelentél itt, te szaros! Es que vienen dos, tío. Bro, los chetos. Bro, stop cheating. Nah, es que no tengo ni fuerza ni poder, ¿sabes? O sea, ni fuerza ni suficiente conocimiento para... Tendría que intentar separarlos. Espera, que a lo mejor esto me está consumiendo aquí la mierda esta y no me estoy enterando, Ah, no los consume. Tengo que ir rápido y meterle... A picsába mi ez? Nyírjátok ki a fattyút! Vale. Ahora que la tía se ha metido en la casa... ¿Puedo coger? Por favor. ¿Puede moverse? Hombre, le he reventado la espalda, eso sí. Le he metido un espadazo. Lo que pasa es que... Viendo que realmente no hago nada. Creo que lo que tengo que hacer es meter un espadazo y correr.
Corre, corre, corre. Ah, montar con la X, no me acordaba. Corre, corre. Por favor, corre. Bro. ¡Corre! Teresa, escápate, por favor. Sois lentísimos, ¿no? ¡Dios! ¿Me puedo atascar con más cosas? No sé si volver, ¿eh? Vuelvo. Bro. ¡Es Teresa! ¡Dime que es Teresa! No, no es Teresa. Yo no puedo hacer lo de Teresa, ¿no? Vale, me voy. Hijo de puta. Me voy. Porque encima he intentado pelear con ellos y caballos son malísimos. Por favor, no me maten. Dios. No, ¿lo ves? Ni llega. Yo entiendo que es porque le falta habilidad. Bueno, igualmente estaba rodeadísimo, ¿eh? A ver, la señora se ha escondido. Yo entiendo que he distraído lo suficiente como para que coja un caballo y se vaya. ¡No! Espera, que quiero que vuelva. ¿Vuelvo a la acción? ¿Vuelvo a buguear el caballo 25 veces antes de irme? Sí, efectivamente. Tengo una hemorragia. ¿Cómo corre el caballo? Vale. Yo quiero girarme porque seguro que me están persiguiendo a saco. Oh, vale, tampoco están tan... Hamburg is to the left, along the stream. ¡Corred, insensatos! Go! They'll kill you all! Lo mato. ¿Me puedo curar? No. Porque cada vez estoy como más borracho. ¿Qué me he tomado? Voy a bañar esta igual. Hijo de puta. Ah, vale, digo, si solo el arquero bajo y le meto una palizota. Ahora está corriendo de verdad. Go! They'll kill you all! Me estoy desangrando. A ver, somos 3 y he visto a 20 personas. En verdad, entre los 20 podríamos haberlos metido una paliza. Bueno, son 4, ¿no? Ah, no, son 3. ¡No! Por favor. Bueno, caballo, tú decides. O morimos. Vale. Animación, menos mal. Seguro. ¿Puedo? No quiero omitirme esta parte. Ay. Es que no sé si se está grabando.
Dime que no he dejado de grabar el vídeo. Un segundo, ¿eh? Que no estoy seguro si he dejado de grabar. No, diría que no. Teoría no. En teoría no, pero se ha parado al 40. Creo que no he dejado de grabar igualmente. Vamos a dejar esta parte por aquí cuando lleguemos y tal. Y verificaré que no ha dejado de grabar el vídeo. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you, and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Ah, creo que se desmaya, ¿no? Se desmayó. A ver, normal. Easy. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Epicardo, epicardo. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, ¿Qué hace Pino what Breslanich exactly aquí? happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. ¿Qué es If eso? Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help. No sé por qué me salta una Even if we notificación could risk seeing them. rara, tío. You think we're next in line? Vale. Maybe. What's your name, boy? What's your name, boy? Son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And
Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Cabalgar hasta Talmberg. Partida guardada. Habla con Sir Robert. Pues nada, gente, lo vamos a dejar por aquí porque no os tengo claro si ha parado la grabación o no. Y nada, vamos a dejarlo por aquí. Estoy reventado, tengo hambre. Pero bueno, este señor nos va a dar cobijo, así que nada. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os esté gustando el juego. Chao.